Sean bienvenidos a nuestra cápsula informativa número 1 en cuanto a nuestra materia de el derecho internacional público. Bueno, vamos a ver las nociones generales, las conceptualizaciones, quiénes son los que participan, las fuentes y vamos a entender estas nociones generales, que es el derecho internacional público, comúnmente conocido como el DIP. Consiste en un conjunto de normas que rigen las relaciones entre estados. Es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados en sus conflictos y cooperación y que expresan el deseo de sus clases gobernantes y están protegidas por la coactividad llevada a cabo por los estados en individual o colectiva. Es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados en sus conflictos y cooperación y que expresan el deseo de sus clases gobernantes y están protegidas por la coactividad llevada a cabo por los estados de forma individual o colectiva. Es decir, que por lo que se refiere a este ámbito de aplicación, pues en un sentido amplio comprende las relaciones internacionales entendidas como toda comunicación e intercambio entre estados y todo movimiento de personas, bienes e ideas más allá de las fronteras nacionales. Y estos son donde tienen los vínculos en cuanto a la aplicación del derecho internacional público. Vamos a encontrar también dentro de la doctrina, pues, definiciones que hacen como una separación o una clasificación para un mejor entendimiento. En este caso yo lo separé en 3 grupos para realizar esta explicación un poco más práctica. El inciso E sobre definiciones según sus destinatarios, es decir, a quien va dirigido y conforme a las cuales hoy el derecho internacional público es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados y demás sujetos internacionales. El inciso B, las definiciones según la materia, las cuales parten del carácter internacional de las relaciones reguladas, es decir, no específicamente en este concepto se entiende que todos deben participar en el derecho internacional público, sino que en distintos puntos los intereses son variables y en cuanto a los sujetos tienen la voluntad de decidir su participación o no. En el inciso C, definiciones según la técnica de creación de las normas, las cuales consideran el procedimiento de su positivización. Es decir, ya estaremos hablando también de algunas convenciones, algunos tratados internacionales, como la CA, o algunas normativas o reglamentos también por parte de estos sujetos que son del derecho internacional privado. En conclusión, podemos decir que el derecho internacional público puede definirse como aquella rama del derecho que regula el comportamiento de los estados y demás sujetos atípicos mediante un conjunto de normas positivizadas por los poderes normativos peculiares de la comunidad internacional. Es decir, en nuestro sistema jurídico mexicano también se hace la mención y, por supuesto, se consideran los intereses internacionales en cuanto a la participación. Es decir, vamos a poner un ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien contiene también ciertas manifestaciones transnacionales en cuanto a los intereses de México. Ahora bien, para entender un poco más es esta parte de las fuentes del derecho internacional público, normalmente conocidas como la doctrina, las costumbres internacionales, jurisprudencia internacional o decisiones judiciales y la equidad. Cada una de estas, pues, entendidas como la doctrina, como fuente del derecho internacional, que se conoce como opinión de abogados y asociaciones profesionales, como puede ser la filosofía, sociología, historia y aquellas que aporten a esta parte de las ciencias sociales a la cual pertenece nuestro derecho. Jurisprudencia internacional o decisiones judiciales. Esta fuente se compone de un conjunto de principios y normas enunciadas en una sentencia internacional más o menos unificada y pasa a formar parte de un legado jurídico internacional. Las costumbres internacionales son una forma expresa de la comunidad porque componen un conjunto de reglas que se revelan no solo en actividades repetitivas y un sentido de obligación hacia la misma realidad, sino también por una determinada acción. Es la creencia que se está cumpliendo alguna obligación y realizarlo, ejercicio o derechos que se ejercen. La equidad como regla jurídica permite a un juez cambiar cualquier ley o regla que parezca injusta en un momento dado, es decir, corrige los defectos de la ley, considerando las fuentes indiscutibles del derecho. En nuestro sistema
internacional mexicano, en sistema nacional mexicano, nosotros vamos a comprender que esta parte en cuanto a la interpretación de la norma, pues va a tener que cumplir ciertos aspectos que ya estaremos hablando también en cuanto a los derechos humanos en nuestro derecho interno y la influencia que también tiene este derecho internacional dentro del sistema o los procesos judiciales. Hablando sobre las fuentes del derecho internacional público, es menester que recordemos el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su artículo 38. En su artículo 38 nos menciona que eh, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que el tribunal cuya función, es decir, conforme al DIP, las controversias que le sean sometidas deberán aplicar. 1. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. 2. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. 3. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Y 4. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia en las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio en lo dispuesto en el artículo 59. Es decir, de acuerdo a estas fuentes, entonces nosotros ya tenemos una positivización que nos rige o nos guía hacia dónde permanecer en cuanto a estas fuentes del derecho internacional. Y pues una de las fuentes es hablando de los tratados internacionales, lo cual lo podemos definir como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional público, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualesquiera que sea su denominación particular. Estos tratados internacionales, en donde los estados voluntariamente se obligan, se comprometen y afirman querer formar parte de esta organización, también conlleva a que nosotros reconozcamos algunas valiosas formalidades de estos mismos tratados. Y por lo mismo vamos a hablar que esta formalidad está descrita y reconocida en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En esta convención, debido a la importancia, ¿no? Se adquirió en el derecho convencional en 1949 la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien decidió codificar la materia de los tratados y logró incluir un proyecto en 1966, el cual es adoptado en la Conferencia de Viena el 23 de mayo de 1969. Ahora bien, esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados fue básicamente aprobado y firmado en la Convención de Viena el 23 de mayo de 1969 por México y por su Senado el 29 de diciembre de 1972 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1975. Por lo tanto, esta misma convención nos da tres aspectos que se reconocen dentro de los tratados internacionales para poder cumplir con este formalismo, que son los tratados celebrados entre los estados, que sean por escrito y que sean regidos por el derecho internacional público. Esta misma convención a nosotros nos recuerda que sabiamente, pues esta Comisión de Derecho Internacional decidió circunscribir la convención a los acuerdos celebrados entre estados, excluyendo los concluidos entre estados y organismos internacionales. La razón de ello, según la propia comisión, es que hubiera complicado y retrasado excesivamente la preparación del proyecto. Por lo anterior, se decidió que los tratados celebrados entre organismos internacionales o entre organismos internacionales y estados serían objeto de otra convención, la cual fue adoptada el 21 de marzo de 1986.
Por lo tanto, reconocemos que esta cuestión no es únicamente académica, ya que puede tener consecuencias prácticas, como se demuestra, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal de La Haya, en el caso Anglo-Iranian o ILCO, entre Reino Unido e Irán, el 22 de julio de 1952. Entonces, estas cuestiones en cuanto a las conferencias, las convenciones que han creado los tratados internacionales y los estatutos por cuales nos podemos regir, vamos a tener como toda esta parte de la formalidad, lo cual se los puedo resumir, ¿no? En este proceso de celebración de los tratados. Y pues en las etapas nosotros vamos a reconocer que es la primera, la negociación, la segunda, la adopción del texto, la tercera, la autenticación del texto y la cuarta, la manifestación del consentimiento. Nos vemos en nuestra próxima cápsula informativa para avanzar con nuestros temas. Gracias.